Estar ministrando. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Muy bien. Vamos a compartir, vamos a continuar con nuestro tema de la primera carta de Pedro. Estamos siguiendo un lineamiento y para el día de hoy nos toca el capítulo 4 de la primera carta de Pedro, versículos 10 al 11 estaremos comenzando el día de hoy, y en lo que viene también vamos a continuar hablando de este asunto, que es importante, como cada tema que trata la Escritura. Es para la vida, como siempre les digo. Dios, todo lo que pone por escrito es para nuestra instrucción, que tiene que ver cómo desempeñamos la vida, o la nueva vida en Cristo, en el mundo en el cual estamos. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, vamos a leer. Entonces, yo siempre pongo este título, por así decirlo, es Instrucción Apostólica. Una instrucción apostólica, que es una instrucción para la vida. Y apostólica, ¿por qué pongo esa palabrita apostólica? Porque tiene que ver, la idea es que nosotros pensemos en que es alguien con autoridad para hablar. La autoridad es delegada, es del Señor Jesucristo, cual mandó a sus apóstoles a predicar el Evangelio a todo el mundo, y en esa predicación que hicieron también dejaron registradas algunas instrucciones para la iglesia de Jesucristo. Entonces, estamos acá como iglesia de Jesucristo reunidos en el nombre de Jesús para recibir, ¿qué cosa? Una instrucción apostólica. ¿Se entiende? Entonces, cuando vamos a leer la carta, vamos a leerla así, en ese sentido. Dice, leo Nueva Traducción Viviente, verso 10 y verso 11 del capítulo 4 de la primera carta de Pedro. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. ¿Alguna duda con eso? Es clarito, dice, ¿no? Bueno, úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Este sería, en cierta forma, lo que vamos a tratar de enfocar hoy, esta partecita. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Ahí estamos entonces con nuestro pasaje. En primera instancia vamos a recordar un poquito acerca a quién les escribe, a quién está o para quién está dada esta instrucción. Capítulo 1, verso 1 y verso 2. Pedro, apóstol de Jesucristo. Recuerden esto, es Pedro, apóstol de Jesucristo, a los peregrinos de la dispersión. Yo aquí pongo siempre dispersión, ¿dónde? Acá dice en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Bueno, sería donde esté la iglesia de Cristo. Dispersos por todo el mundo. Nosotros no solo estamos aquí, no solo los que venimos a congregarnos en Casa de Restauración somos iglesia, sino que la iglesia de Cristo es universal, que tiene que ver con todo el mundo, y no solamente con todo el mundo, sino con todas las épocas desde el nacimiento de la iglesia. Cuando nace la iglesia, decimos cuando muere Jesús, por darle una fecha, ¿no? Una fecha de nacimiento. Pero en especial
tenemos marcados nosotros Hechos capítulo 2, ¿no? Por allí, donde comenzamos a ver la expresión o cómo se va formando esa iglesia. Estos dicen, el verso 2 dice que son elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obediencia, obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas. Bueno, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque el tema que se habla, cada tema que trata Pedro, es para esta gente, para aquellos que son peregrinos en el mundo, que están dispersos por todo el mundo, que son parte de la iglesia de Dios, que son elegidos, que fueron ya elegidos. La presciencia de Dios tiene que ver con el anticipado conocimiento de Él. Esto estoy hablando allí por los años 60. Se está escribiendo esto, pero ¿qué pasa? Años 60, no 1960, estoy hablando del primer siglo. Años 60 después de que Jesucristo haya sido enviado a la tierra. Aproximada, ¿no? ¿Estamos? Y desde ahí dice, Dios eligió a personas para salvación. Los eligió para santificarlos y para obediencia al Evangelio. Y estoy hablando de estas personas. ¿Por qué? Porque es importante delimitar esto a los que les escriben. Bueno, porque los temas que trata son específicamente para esas personas a las que les escribe. Es decir, la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, si todos aquí somos iglesia de Jesucristo, la palabra es para nosotros. ¿Estamos? Bien, y así cada instrucción. Bueno, ahora vamos al contexto donde se introduce esta instrucción. Los versículos anteriores, no sé si se acuerdan, pero venimos hablando acerca del amor fraternal, ¿no es así? Dice, sobre todas las cosas, tengan ferviente amor. ¿Entre quiénes? Ustedes. ¿Y quiénes son esos ustedes? Los elegidos, santificados, llamados a el estado de obediencia. El estado de obediencia tiene que ver con la esfera del reino de Dios. Todos los que están en el reino de Dios, esos son los que obedecieron al Evangelio. Eso es lo que implica. El estado de obediencia es un estado de obediencia que tiene que ver con la fe del creyente. El que cree en Jesús ha pasado de un estado de tinieblas y ha sido trasladado al reino de Jesucristo. ¿Quién lo trasladó? No fuimos nosotros, fue Dios mismo. Ese es el estado de obediencia. O sea, eso ya lo hablamos, lo rodeamos y estamos más o menos viendo de qué se trata. Bien, a esos es a los cuales les dice, ámense. ¿Cómo? Fervientemente. Y es sobre todas las cosas. Y luego le da la razón, porque dice, el amor, cuando es practicado así entre ustedes, cubrirá multitud de pecados, multitud de faltas. Y el mejor campo para practicar esto es entre los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ya sabemos, ¿no? Cuando vivimos en familia, ¿qué es lo que tenemos generalmente en familia? ¿Estamos todos de acuerdo en la familia? ¿Cómo nos llevamos con las opiniones de los hijos, de los padres? Está todo armonioso. Te estoy hablando de familia normal, la que vos tenés en la casa. Bueno, imagínate que esto es la familia de Dios. Encima, ninguno tenemos un origen similar, es decir, de sangre. Venimos de distintas formaciones. O sea, somos todos diferentes. La educación que por ahí nos dieron nuestros padres es muy diferente de la que le dieron al que ahora es mi hermano en Jesús. ¿Se entiende?
entonces va a haber siempre muchas faltas. Y entonces, ¿cuál es la medicina? ¿Cuál es el antídoto entre todas las faltas? Ámense fervientemente entre ustedes. Y esto es sobre todo. ¿Por qué sobre todo? ¿Recuerdan lo que decía antes? Lo que ya vimos, ¿no? Estoy hablando. ¿Cuál era el asunto anterior? Ya estoy viendo semanas atrás. Estuvimos viendo. ¿Qué es lo que había antes? Contexto, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Le hablábamos del fin del mundo, del fin de las cosas según la entendemos hasta el día de hoy. Va a venir una nueva era, la nueva era del gobierno de Cristo Jesús. Y estamos hablando del reino milenario de Jesucristo. Esa nueva era va a ser totalmente diferente a la era que tenemos hoy. Entonces, el fin de todas las cosas ni siquiera tiene que ver con el fin del mundo, específicamente, porque todavía hay más rollo en la cinta de Dios. Dios todavía tiene historia que desarrollar. Y una de esas historias maravillosas es el retorno del Mesías, el retorno de nuestro Señor Jesucristo, donde la iglesia va a participar de algo extraordinario, algo que nunca el ser humano vivió. Y ese tiene que ver con el estado pragmático, si querés decirle, de la obediencia. Ahí vamos a ver obediencia al 100%. Y en nuestro caso, estoy hablando de nosotros, vamos a ser obedientes prácticos. Ahora estamos en el estado de obediencia, pero es como decir, es una posición. Después está el ejercicio de esa posición. Dios me dio, o Dios nos dio, como hijos de Dios, a todos, la capacidad para obedecer a Dios. Ese es nuestro estado. Ahora, la parte práctica es obedecer. Dios me capacitó para hacerlo. ¿Se entiende? No es lo mismo con las personas que todavía no han sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Pero el creyente sí, el creyente tiene la facultad, la posibilidad, la capacidad para dar obediencia y cumplimiento a todos los mandatos de Dios. Ese es el punto. Estamos capacitados, ¿se entiende o no? Bien, y dentro de estas cuestiones de instrucciones que Dios da, ahora los da por medio de sus apóstoles, y viene a este punto, dice, el fin de todas las cosas se acerca, por lo tanto dice, sean sobrios. ¿Recuerdan esto? No pierdan la cabeza, es decir, no se desesperen como se desespera el mundo cuando empieza a ver que se viene todo abajo. Viene el asteroide y empiezan a tomar medidas para destruir el asteroide, ¿no? ¿Vieron esa noticia o no? La NASA y ¡pum! Sí, hemos vencido. ¿Sí? Bueno, se prepara el ser humano porque sabe que algo de esto va a empezar a ocurrir. Pero bueno, cuando venga la sorpresa de Dios no va a haber cómo revertirlo. Habíamos compartido algo y les decía, el fin del mundo es irreversible. Hacete esa idea. Hacete esa idea. Es irreversible. Oh, qué caótico. ¿Ve? Bueno, pero estoy hablando acerca de los planes de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que ser así. Pues si no, nunca vamos a ver la justicia plena. Nunca vamos a ver el gobierno pleno, la verdad reinando en todo el mundo. ¿Sabe qué maravilloso va a ser eso? ¿Alguien leyó Romanos capítulo 8? Ahí hay mucha esperanza porque ahí está la manifestación de los hijos de Dios, lo cual anhela la creación entera. Imagínate todo lo que nos vamos a perder si el fin del mundo no fuera una realidad que tiene que suceder. Cuando hablo del fin del mundo, vuelvo a decir lo mismo que dije recién, para que no se les escape, no es solamente que se acaba todo y chau. No, sino que comienza una nueva era, un nuevo estado de cosas. Nosotros vamos a recibir, dentro de todas las cosas que vamos a recibir en aquellos días, cuerpo nuevo.
Cuerpo nuevo, glorificado, semejante al que tiene Jesucristo resucitado. ¿Se entiende? Bueno, entre otras cosas, ¿qué quiere decir? Que vamos a vivir otra realidad. No sé bien cómo será, pero va a ser extraordinaria. Lo mismo que hoy disfruta el Señor Jesús con un cuerpo humano, si quiere decirle, pero que está fuera de la esfera de la tierra y fuera del tiempo. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Nunca cambia. Imagínate el mismo que vimos o que vieron los apóstoles morir allí, con esa edad, joven. Va a ser el mismo que viene, no como un anciano, el mismo joven. Interesante, interesante punto, dicen los que aman la belleza externa, ¿no? Siempre jóvenes. ¿Tenés esa esperanza? Bueno, esa esperanza tiene la idea del fin de todas las cosas, no haber desgaste. ¿Se entiende? Cambia todo, cambia todo. Bueno, en fin, no me quiero detener allí, quiero seguir avanzando, pero es el contexto donde está introducida esta instrucción, es decir, no pierdan la cabeza y oren continuamente. Oren a Dios. No se asusten demasiado porque todavía no es el fin. No es el fin que va a desaparecer todo, sino que va todo en progreso hacia completar la obra de Dios que tiene que ver con sus planes eternos. Es decir, como si fuese una nueva etapa, ¿sí? En su implementación. Él está implementando día tras día, mientras más vamos avanzando, más cerca de ese día estamos. ¿Se entiende? Muy bien. En ese contexto de fin de mundo, donde estamos sin perder la cabeza, ¿no? Estamos tranquilos, en paz y disfrutando lo que va a venir, ¿no? Con expectativas, se acerca al fin, oh, gloria a Dios, lo que va a venir va a ser algo extraordinario. Para el creyente estoy hablando, ¿no? Para el creyente. Luego dice, ore continuamente. Y oramos, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Venga a nosotros tu reino, ese reino que dices tú, donde se haga perfectamente tu voluntad. Wow. Así como es en el cielo, así también va a ser en la tierra, va a ser un sueño cumplido. Y hoy yo lo vivo en mi pequeña realidad, es decir, mi pequeño mundo, donde el Señor es mi Señor, valga la redundancia, ¿no? Es el que me dicta o me enseña cómo hacer su voluntad. ¿Se entiende? Aquí vamos. Bueno, y en ese contexto, él dice, sobre todo, ámense, practiquen el amor. Y luego viene esta instrucción a decirnos, miren, aparte de esta cuestión del amor fraternal, fíjense cómo también se puede expresar este amor fraternal. El amor fraternal, dijimos, este amor es el amor de Dios. Por lo tanto, es algo que procede de Él, no es algo natural en nosotros. Bueno, de la misma manera dice, yo les voy a dar una herramienta. Mejor dicho, me corrijo. Yo ya les di una herramienta. ¿Cuál es esa herramienta? Dones, regalos de parte de Dios para servir. Eso titulamos así acá con el que está preparando los videos, ¿no? Herramientas espirituales para servir. ¿Para servir en qué contexto? En contexto de amor fraternal, donde el amor cubre multitud de faltas y cada uno estamos para servirnos. ¿En contexto de qué? De que el fin de todas las cosas se va acercando. ¿Se entiende? Entonces vamos trabajando con objetivo. Es decir, estoy trabajando por el progreso de la obra de Dios. Si realmente he de servir, lo he de hacer en este contexto. Esto es ponerle cordura a nuestros pensamientos y no solamente accionar porque así me sale o hacer las cosas porque así me dijeron. Entonces vemos razones, vemos objetivos y estamos trabajando para algo que es eterno. El amor de Dios nunca deja
de ser. ¿Estamos? Ah. Entonces, en ese ejercicio del amor de Dios, viene esto, dice, les he dado herramientas espirituales para que se puedan servir los unos a los otros. Estos nosotros les llamamos dones espirituales, que son dones, regalos de Dios, pero no regalos de adorno. ¿Sí? ¿Viste que a vos te hacen un regalito? Un cuadro, por ejemplo. Bonito, ¿no? Está lindo. Pero en realidad no hace más que adornar. Está ahí. Puede servir para juntar polvo también. Sí, pero también para impresionar al que entra, ¿no? Cuando lo ve ahí el cuadrito. Bueno, hay otros regalos que nosotros lo tendemos a ocultar de todo ojo visible por el gran valor que tiene. Por ejemplo, una barrita de oro, que la tenés acá exhibida a todo el público que venga, o la guardás. Nadie, ni AFIP querés que se entere de que tenés esa barrita. ¿Sí o no? Que nadie sepa que hay una barrita de oro en mi casa. ¿Sí? Entonces vos te das cuenta que hay regalos que los tendemos a ocultar, otros que lo hacemos visibles porque están buenos para... Y hay otros regalos, por ejemplo, a la mamá. Ya sé que a las mamás no les gusta, pero si yo les regalo un lavarropa que lava todo y hasta te la deja casi planchadita la ropa, ¿qué tal? ¿Qué tal con ese don? ¿Qué tal con ese regalo? Bueno, Dios es así, es algo como funcional a sus propósitos. Él nos da ciertas capacidades, ciertas herramientas, pero que son espirituales, no son innatas. Es decir, yo no vine al mundo con esa herramienta, sino que Dios me la entregó en el momento cuando nací de nuevo. El momento cuando nací de la palabra de vida, en ese momento es cuando Dios también me otorgó una capacidad espiritual. Y te hablo de una, por decir algo. Pero al menos todo creyente que ha sido renacido por la palabra de verdad, es decir, que ha nacido de Dios, que es hijo de Dios, que es parte de la iglesia de Cristo, que es miembro del cuerpo de Cristo, tiene al menos un don. Un regalo dado por Dios para expresar ¿qué cosa? El amor de Dios a sus hermanos, para servir a la congregación, a los hermanos. ¿Se entiende para qué es el don? No es para guardarlo, no es para decir tengo, es para usarlo. Es una herramienta espiritual. ¿Para qué? Para que esta instrucción que teníamos anterior, que es ámense fraternalmente, sea más sencillo hacerlo. Y vamos a aprender muchas cosas acerca de los dones. Primero tenemos lista de dones. Acá él simplemente lo hace de forma global y te dice, hay dos categorías básicas de dones, que después las vamos a estar charlando, las vamos a estar presentando. El tema es al menos comenzar por un punto, decir, tengo un don espiritual, no sé cuál es. ¿Sí? Pero ya lo vamos a descubrir. Lo importante es saber qué tengo. Tengo porque Dios dice que al momento que me hizo de nuevo, también me incorporó este don o estos dones. Al menos sé que hay uno. Ahora después de decir, bueno, ¿y qué es eso de los dones? ¿Qué es eso de los dones? Y después vamos a ir discutiendo cada cosa en su momento. Es largo el tema. O sea que podríamos estar muchas horas para intentar dilucidar el asunto. Y todavía sé que no nos quedaría del todo claro. ¿Por qué?
porque después a medida que lo vayamos practicando y en el ejercicio este del amor fraternal es cuando vas a descubrir realmente cuál es tu don. Muy bien, ¿estamos ahí? Bien, por eso miren que es importante saber contextos, destinatarios, para qué se da la instrucción, quién es el que la da. Entonces todo cambia, es decir, es para mí, esta palabra es para mí. Si yo soy cuerpo de Cristo, si yo soy miembro de la iglesia de Jesús, toda la instrucción apostólica es para mí. O sea que si uno dice, Dios, háblame, donde leas, vas a encontrar una palabra de Dios, donde leas en la Escritura. ¿Sí? Bueno, hay gente que hace chistes con esto y dice que encontró el pasaje que decía, Judas se ahorcó, ¿no? Entonces se asustó el que leyó. Bueno, por eso es que hay que estudiar, hay que leerlo en su contexto, ver por qué razón, qué es lo que pasó. Eso ya es posterior. Primer misión es aprender qué es lo que Dios dice. Por ejemplo, ahora nos enteramos que todos los que creemos en Jesús tenemos al menos un regalo de parte de Dios para usar en servicio no propio, sino del cuerpo de Cristo, en esta práctica que le llamamos nosotros amor fraternal, ferviente. Ferviente, la palabra, que significa dispuesto, rápido. Eso tiene que ver, ¿viste? Imagínate la cuestión del ángel. Los ángeles siempre dispuestos, disponibles, atentos a la voz del Señor, ¿no? Bueno, ese es el servir, que es modelo, como quien decir, del servicio que hay en el cielo. ¿Cómo es? Sí, mande. Se hace. ¿Se entiende? Bueno, ese es ferviente. Ferviente es como básicamente hacerlo de la manera angelical. No así presentarse como un ángel, estoy hablando de la celeridad, de la disposición para practicar ¿qué cosa? El amor fraternal. Y dentro de ese contexto viene y te dice Dios, vos tenés una herramienta, tu hermano tiene una herramienta que yo les entregué. ¿Para qué? Para que esto sea una realidad y sea sencillo y te guste hacerlo. ¿Se entiende? Bien, entonces dice, capítulo 4, tenemos el primer asunto, que es un don. Dijimos, la palabra proviene de la palabra gracia. Cuando hablamos de gracia, hablamos de algo que no es merecido. ¿Estamos? ¿Merecemos los dones de Dios? ¿Ah? No. Por eso es gracia. Gracia es algo gratis, que quiere decir que tampoco puedo trabajar para obtenerlo. Imagínate esto, trasladarlo al punto del nacimiento común, ¿no? Nacimiento, hablando del Día de la Madre, ese día cuando la madre da luz. Ese ser humano que nació ahí, ese día, ya vino con ciertas cosas incorporadas que él no sabe. Bueno, el creyente es algo similar. Yo nací de nuevo, no sé, no me di cuenta, decís, ¿no? Y luego que has nacido de Dios, Dios viene y te dice, el día que naciste te di esta y esta y esta capacidad. ¿Para qué? Para servir a tus hermanos. ¿Se entiende? Entonces, la Escritura después viene a decirnos y a enseñarnos acerca de todas esas cosas que ya Dios ha puesto en nosotros. Por eso hablamos de gracia. Ya vino así. ¿Se entiende? Entonces, punto 1, es un regalo que viene de parte de Dios para todos sus hijos. ¿Estamos? Cuando hablamos de gracia decimos es un don no merecido,
siempre es útil, tiene un propósito, por algo Dios lo da. A mí, por ejemplo, si me da un don, ¿no?, y yo lo descubro y no me gusta usarlo. ¿Ah? ¿Se entiende? Bueno, pues pudiera suceder, pero el hecho de que a mí no me guste no significa que no sirva y que no haya sido dado por Dios para algo específico. ¿Se entiende? Acá no intervenimos tanto nosotros. Es decir, yo quiero este que está genial, este que está de 10, con esto hago Por eso es que Él lo hizo antes de que nosotros tomemos conciencia espiritual respecto a lo que nos dio. ¿Se entiende o no? ¿Viste? Así como nosotros nos enojamos por la narizota que a veces tenemos. Ya te encontraste así. El espejo, ese espejo que, bueno, ese ya no te miente, te dice, naciste así, porque a Dios le gustó así. Algunos, no sé, qué sé yo, tienen ciertas cuestiones. Bueno, no sé si se dieron cuenta, pero todos tenemos un ojo más chico que el otro, ¿no? Pero a algunos se le nota más, ¿o no? ¿Ah? ¿Sí o no? Algunos nacieron más orejones, otros, viste, mi hijo Josué tiene una oreja chiquitita impresionante. Voy a decir, ¿de dónde sacó esa oreja? Pero Dios le regaló eso. Y en cambio mi otro hijito tiene un poquito más grande. Y cada uno Dios le dio algo. ¿Se entiende? Estoy hablando de algo natural simplemente para que te des cuenta de cómo funciona en lo espiritual. Yo no puedo renunciar porque ya vine así, de fábrica divina. ¿Se entiende? ¿Estamos con esto de los dones? Dice, bueno, estamos recién en la introducción. Bueno, el concepto entonces de los dones espirituales es que proviene de la palabra gracia, carisma. Regalos tampoco no se cobran. No se pueden obtener. Bueno, ahí tienen el relato de Hechos capítulo 8. Bueno, ya me he olvidado qué capítulo. 8. Bueno, el caso de alguien que quería comprarle los dones a los apóstoles, ¿viste? Pero no se puede, o sea, ni siquiera si pudiera, ya vinieron así, vienen de fábrica. Es decir, si realmente es un genuino hijo de Dios, si realmente es un genuino creyente, si ha nacido de Dios, tiene un don. ¿Estamos? Entonces vamos a decir, como hijo de Dios, tengo un don. No sé cuál es, quizás no sepamos todos, pero de hecho lo tengo. Debe ser un secreto del Padre que Él me va a revelar pronto. Lo importante aquí es tomar el consejo apostólico. Ámense fervientemente. Mientras usted está amando, mientras nosotros estamos practicando ese amor ferviente, va a empezar a fluir esa capacidad divina que Dios me ha dado. Y ahí lo vas a descubrir. Ese es tu contexto. Y el contexto es la oración, la cordura y el asunto de ir la perfección, del avance de la perfección de Dios hacia la consumación de todas las cosas. ¿Se entiende? En ese contexto es muy probable que empieces a descubrir cuál es el don que Dios te dio. ¿Y por qué es urgente conocerlo? Bueno, porque si no nos estamos perdiendo de justamente eso que Dios te dio para bendecir a todo el cuerpo de Cristo. Bien. Entonces decimos que don es gratis, que tampoco se lo puede comprar, que viene de fábrica. Es una herramienta, como decimos, espiritual. ¿Qué quiere decir también esto? No se la puede fabricar con estrategias humanas. Es una herramienta espiritual para realizar alguna labor espiritual, como es el caso de la iglesia. Todo esto que hacemos nosotros siempre es espiritual. Servirse los unos a los otros primeramente es espiritual.
no es algo físico. ¿Se entiende? Amarse como Dios ama es algo espiritual. ¿Se entiende o no? Cuando uno se enfrenta a la mala disposición de un hermano en Cristo, ¿viste? Eso es algo espiritual, que se responde espiritualmente. ¿Con qué? Con la herramienta que Dios me dio. Me llenó de amor para practicar el amor ferviente, sin dilaciones. Hay que aplicarlo. ¿Se entiende? ¿Y qué hace ese ejercicio del amor? Cubre multitud de faltas. Las faltas de carácter, las faltas de temperamento controlados, ¿viste? La falta de fe, la falta de amor en los propios hermanos. ¿Sí? ¿Viste que no es lo mismo trabajar con un niño que con un adolescente que con un hombre maduro? Eso es familia. Nunca te olvides de eso. En la iglesia de Cristo tenemos niños en Cristo. Niños bebés que no articulan palabra, pero no dejan de ser hijos de Dios. Después tenemos los niños que ya, como quien decir, están en la edad escolar. Después de esto tenemos los jóvenes que ya están en secundaria, están en universidad, que son el orgullo de la mamá. No. Y después tenemos los padres. Bueno, y con cada uno de ellos nosotros nos vivimos relacionando. Y es en ese contexto de diferentes estados de madurez espiritual donde la misma receta aplica a todos. Cada uno lo aplicará en la proporción de la madurez espiritual de la cual esté dotado en ese momento. ¿Se entiende? Es decir, el padre espiritual, por lo general, tendrá una mayor dosis de amor. ¿Sobre quién? Sobre los defectos de todos. Y él quizás no sea una ocasión para tropiezo, para dificultad en perdonarlo, porque por lo general el tipo no ofende mucho. ¿Se entiende por qué llegó a ese estado de madurez donde todas las cosas son entendibles para él desde el plano de Dios? ¿Se entiende? Pero en ese contexto, entonces, en la práctica del amor, en la cobertura de faltas, viene a decirte Dios, utilice la herramienta para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, es una herramienta espiritual para realizar una labor espiritual como lo es la vida del cuerpo de Cristo. Bueno, ya hablamos también otras cosas que tienen que ver con la diferencia entre una capacidad natural al servicio de Dios, también se lo puede poner, pero es una capacidad natural. Yo, por ejemplo, soy músico y a veces lo pongo al servicio del cuerpo de Cristo, pero no es un don. No es una capacidad espiritual dada en el momento que nací de nuevo. Yo ya era músico antes de nacer de nuevo. ¿Se entiende? ¿Qué hace Dios? Cuando naces de nuevo, te otorga una capacidad diferente de la que antes tenía. Que puede a veces ser complementaria o no con la capacidad natural que tenía. Pero a veces es opuesta. ¿Se entiende o no? Bueno, ¿por qué hablo de todas estas cosas? Porque generalmente son las cosas que por ahí nos intrigan. ¿De qué será que se trata esto? Pero bueno, quiero que hoy te lleves algo, una palabra para la casa. Tengo un don espiritual y mi tarea va a ser descubrir cuál es. ¿Y cómo voy a descubrirlo? En el ejercicio del amor. ¿Con el fin de qué? Perdonar, cubrir multitud de faltas. Mientras voy practicando el amor, mientras voy siendo ferviente en esto, ahí voy a empezar a desarrollar mi idea de lo que es el don que Dios me haya dado. También hablamos del origen de los dones,
espirituales, la palabra es que ha recibido. Que ha recibido porque, o sea, nadie lo genera, sino que procede de Dios. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿De dónde vienen los dones? De lo alto. ¿Y cómo son? Perfectos. ¿Sí? Bueno, y acá viene el asunto de, a ver, ¿cómo es el asunto? Bueno, primero saber que tengo un don, ya está, listo. El momento que nací de Dios. ¿Estamos claros con eso? Perfecto. Ahora, ponele que descubriste tu don. De repente te das cuenta ahí, wow, este es el don. ¿Cómo funciona? Esa es la otra cosa. Es decir, bueno, ya descubrí cuál es mi don, el don que Dios me ha regalado para bendecir al cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cómo funciona? Recuerda esto, partimos de que no necesita que vos inventes nada. ¿Sí? Esto es algo así, mira, es como darte una herramienta, cualquier herramienta, un destornillador. Imagínate esto, que Dios te dé un destornillador y vos con eso quieras cortar carne. ¿Por qué? Porque vos te sentís bien con la cocina, decís. Entonces voy a utilizar esta herramienta espiritual para esto. ¿Se entiende? Quizás lo lográs cortar la carne, no sé, de alguna manera, pero no es la herramienta apropiada para eso. ¿Se entiende? El don es perfecto, el destornillador es perfecto, ¿se entiende? ¿Verdad? Si vos lo pones en el tornillo, anda de maravilla. Pero claro, si lo aplicás acá en el corte de carne, es una tortura. Y entonces tu don, vos decís, ¿esto para qué lo quiero? Acá, pero no es el tema del don, el tema es dónde la estás aplicando. ¿Me explico? Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entonces el don es perfecto. Lo que nosotros después hacemos es aprender a usar ese don. ¿Dónde? En contexto. Tenemos que aprender dónde se lo usa y para los fines para los cuales Dios te lo haya dado. Bien, los receptores de los dones dijimos a nosotros, cada uno de nosotros que creemos en Jesús, que hemos nacido de Dios, tenemos un don espiritual. ¿Cuándo? Dijimos en el momento del nuevo nacimiento. Es muy probable esto, te estoy hablando más que de un dogma, de una opinión personal que tiene que ver con ver el momento cuando Dios da esto. Muy bien. Como te decía recién, al ser perfecto, solamente hay que descubrir el asunto de cómo funciona. Es como una máquina nueva, ¿viste? ¿Alguien tuvo algún regalo esta semana, hoy? ¿Una computadora nueva? Una licuadora de esas ultra que viene todo en chino, ¿viste? No se entiende nada. Y voy a decir, aquí está. Dice que hace tal y tal cosa. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, ese es el descubrir tu don. Pero no sé cómo funciona. Y entonces, en esa licuadora vos le metés, no sé, coco. Y se quema tú. ¿Qué pasó? Bueno, es que no estaba para eso diseñado, era para esto, para ver. Bueno, ahí sí es saber usar para qué está este regalo que Dios me ha asignado. ¿Estamos? El don es perfecto, decimos. Nosotros aprendemos a usarlo. Y es muy diferente por ahí de la habilidad natural. La habilidad natural nosotros nos vamos perfeccionando en eso. Acá es perfeccionándonos en el uso de algo que ya está completo. ¿Estamos? Don es perfecto, tengo que aprender a usarlo. Mi otra tarea. Entonces no solamente se trata hoy de descubrir que tengo un don, o al menos uno tengo, que lo tengo que aprender a utilizar, primero, una vez que lo descubra, y después
es el uso que le voy a dar. Bueno, hablemos un poquito acerca de la diversidad de dones espirituales y con esto les dejo de tarea. Toda la semana van a estar con esto. Diversidad de dones. Porque cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, hemos recibido de parte de Dios al menos un don espiritual. Entonces, yo utilizo esta clasificación que no es dogma, sino que es una forma de abordar el tema para su estudio. ¿Me explico? Bueno, y en esa manera de abordar el estudio, te digo, hay muchos dones, enumerados quizás incluso a título de ejemplo, pero que están ahí y eso sí sabes que existen. ¿Dónde? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Y empecemos por Romanos, capítulo 12, verso 4 al 8. Bueno, ahí anótalo. Entonces, Romanos, esta semana te dejo tarea para hoy descubrir qué regalos posibles Dios te haya dado cuando naciste de nuevo. Romanos capítulo 12, verso 4 al 8. De igual manera, esto está siendo grabado, así que cuando llegues a casa vas al punto este y Romanos capítulo 12, verso 4 al 8. A esto yo le llamo dones del Padre. Por el origen, ¿no? El origen directo y el contexto donde está hablando el apóstol Pablo, en este caso, tiene que ver con el Padre. Esto le digo entonces dones del Padre. Una clasificación simple. Después tenemos descrito en Efesios capítulo 4, verso 11, otras cualidades o nombres de dones. Pero en este caso son un poquito diferentes de las otras cosas. Pero lo vamos a estudiar también. Efesios capítulo 4, verso 11. A eso le vamos a llamar dones del Hijo. Regalos que da el Hijo. Regalos que dio Jesucristo a su iglesia. En el primer caso le dije regalos que dio Dios Padre a su iglesia. En este caso el Hijo también participa y da regalos a la iglesia. Y en tercer lugar tenemos los regalos que da el Espíritu Santo a la iglesia. ¿Dónde lo encontramos? En la primera carta de Corintios, capítulo 12 al capítulo 14, va a hablar acerca del uso, de los propósitos y los nombres de esos dones, y en especial va a discutir acerca del uso, cómo se usaba en aquel entonces, que está escrito, de la profecía, uno de los dones, el hablar en lenguas, la interpretación y cosas semejantes. ¿Estamos? Entonces aquí tenemos descubierto, por así decirlo, para su estudio o clasificación, simplemente es para estudiar los dones del Padre, dones del Hijo y dones del Espíritu Santo, los cuales ha regalado a la iglesia. Ahora, ¿cuál de ellos me dio Dios? Lo voy a empezar a descubrir. ¿En qué contexto? Cuando empiece a practicar este amor ferviente. Recuerden, sobre todas las cosas, mientras estoy orando, mientras estoy con la mente cuerda, centrada en la verdad de Dios, en el contexto de ¿qué? De perfeccionamiento de todas las cosas. Esa es la idea. Entonces venimos a este punto de esta herramienta espiritual en ese contexto para servir a los propósitos de Dios, no a mis propósitos. Entonces, leo, simplemente para mencionar. Dones que proceden de Dios el Padre. Profecía. Mucho que hablar. Por ahora, al menos vamos a saber los nombres. Profecía. Después viene servicio. Servir. Esto, recordad, está todo en contexto de cuerpo de Cristo.
Iglesia, estoy hablando aquí. No afuera, no te estoy hablando de servir a la comunidad. Te estoy hablando de servir al cuerpo de Cristo. Profecía dentro del cuerpo de Cristo. Servir al cuerpo de Cristo. Enseñar. Bueno, ¿cómo se dan cuenta de esto? Bueno, hay personas que están hablando y te enseñan. Dentro del cuerpo de Cristo. Hablan lo que saben y enseñan. Sin proponérselo siquiera. ¿Se entiende? Ajá. Bueno. Consolación. No la consolación que nosotros entendemos humanamente. Tiene que ver conectado con la enseñanza. La enseñanza está conectada con la verdad de Dios. La verdad de Dios es la fuente de todo esto. Lo que sustenta la mente del que enseña. Y el que enseña conforme la verdad de Dios. Después lo vamos a discutir. Pero, fíjate acá. Entonces, consolar tiene que ver con la acción de un abogado defensor. Más o menos para que tengas una idea. En litigio, cuando hay una adversidad, cuando algo lo acusa, mi hermano. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Eso es traer palabras de consolación a la mente. ¿Se entiende que hay mucho que hablar? Ahora solamente estoy dando la punta del iceberg, es decir, la puntita más arriba, ¿no? Ahí estamos, aterrizando. Otro, dar libremente, sin carga. Wow. Mi don, el tipo está siempre sin nada, ¿viste? Porque mi don, dice, ve todo. Pero es porque me encanta. El creyente se siente feliz, alegre al dar. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Quiero más de esos hermanos, dice. En la familia de Dios, Dios da esas gracias especiales a ciertos hermanos. Dar, dirigir, hasta las mamás. El don de mamá o el don de papá, ¿no? Dirigir. Pero también están los niños, ¿viste? Que mi hijo mayor dirige al pequeño. Todo lo tiene. Bueno, pero en contexto de cuerpo de Cristo hay personas a las cuales Dios le da una gracia especial para tomar decisiones, las mejores decisiones y hacer que la cosa marche. Bien. Otro, misericordia. Estoy hablando de los dones que regala el Padre a la iglesia. Misericordia. Después tenemos los dones del Hijo que Dios en Cristo Jesús regaló a la iglesia. Y dice, ahora les voy a dar otro formato del don. Les voy a regalar personas con esta cualidad. ¿Qué cualidad? De apóstol, un oficio, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Personas. Regalos de Jesucristo para su esposa. ¿Se entiende? Bien. En tercer lugar, tenemos los dones que proceden del Espíritu Santo y están distribuidos en toda la iglesia. ¿Cuáles son? Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones de sanidad. Y estoy hablando contexto de cuerpo de Cristo. Fíjate, no te estoy hablando de siquiera que vengas a recibir un milagro después de una oración. Te estoy hablando del cuerpo de Cristo, es decir, entre ustedes, todos nosotros. ¿Se entiende?
Dios puede usar a un hermano cualquiera que está, por ejemplo, a veces está limpiando el templo y ese tiene el don de sanidad. No es un ministro ordenado, pero Dios le regaló ese don de sanidad. Y es muy diferente, y esto lo doy en la perspectiva así bien rápido, acerca de las señales. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, sanarán, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Eso no es don, eso es señal. Los cuales están diseñados para el contexto de afuera de la iglesia, no adentro. Adentro, ¿cómo es? Los dones que Dios le regaló al cuerpo de Cristo. Entonces, quizás dentro de ustedes está el don de sanidad. ¿Ah? Y ni sabía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recordemos el contexto. Cuando veas la necesidad de tu hermano, amor. Y dentro de ese amor, oración, cordura para perfeccionamiento. ¿Sí? Entonces, ya te vas a ver con esta cuestión. Hay un ruidito por allí que supongo que me está diciendo, listo, es hora de cortar. Bueno, cito esto simplemente. Palabras de sabiduría, de conocimiento, fe, dones de sanidad, milagros entre nosotros. Viste que por lo general los creyentes van donde suceden los milagros, pero quizás ellos mismos sean portadores de esa gracia de hacer milagros. Milagros son cosas que nunca, no se caracterizan por la frecuencia de ocurrencia, si no, no serían milagro. ¿Sí? Pero es un milagro de esto, milagro de aquello, milagro, y puede suceder continuamente. Entonces, el contexto es el mismo. Sirviendo al cuerpo de Cristo, practicando el amor, orando a Dios para que estas cosas sean evidenciadas. Señor, quiero servir a tu cuerpo. Ayúdame a descubrir este don que tú me regalaste. O los dones. Milagros, profecía de nuevo. Discernimientos de espíritu. Discernimiento de espíritu. Oh. Discernimiento. ¿De qué espíritu es? ¿Quién me está hablando? ¿El hermano? ¿Me está hablando el Espíritu Santo o me está hablando Satanás? Y por la misma boca, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué esto nos puede pasar? Bueno. Discernimiento de espíritus. Géneros de idiomas no estudiados. Y ahí sí doy parte de mi interpretación, ¿no? Nosotros comúnmente decimos lenguas. Pero esto es más adecuado decir los géneros de idiomas que no se han estudiado. Es decir, yo no estudié inglés y ahora hablo inglés. ¿Te entiende? O sea que yo nunca estudié inglés. Bueno, pero ahora, por una gracia divina, empiezo a hablar inglés impresionante y las personas que saben inglés o escuchan y entienden lo que es el inglés, reciben el mensaje de salvación. Y estoy hablando siempre en contexto de cuerpo de Cristo. Bueno, después tenemos interpretación de idiomas no estudiados. Alguien se levanta en la congregación, y estoy hablando de congregación, y me habla en ruso. Yo no entiendo nada de ruso. Y ninguno de los que estamos aquí somos rusos. Y de repente se levanta la hermana que viene de allá de Jujuy, de allá de lo más alto, y se sienta acá con nosotros. Te estoy hablando de una persona que no entiende nada ni de inglés, ni de chino, ni mandarín, nada. Y recibe en ese momento la interpretación, o escucha y dice, está diciendo tal y tal cosa. Y de esa manera la iglesia es edificada en alguna verdad que Dios quiere comunicar o que quiere orientar a ese punto. ¿Se entiende? Bueno, esas cosas existen, están,
dentro del cuerpo de Cristo, ahí dispersados entre nosotros, son regalos de Dios, los cuales están para ser utilizados por los miembros del cuerpo de Cristo para bendecir a la iglesia, a nosotros. ¿Se entiende? Ahí estamos todos entonces, este contexto de servir a Dios. Dios nos ayude entonces a estar constantemente con esta cuestión. Ya les di tarea para ir estudiando a casa, pensando en cada cosa y orando para que Dios nos ayude a descubrir los dones para la edificación del cuerpo de Cristo, los cuales Él ya nos ha dado. Amén. Muy bien, chicos. Buenísimo, gracias a Dios, gracias pastor por esta palabra, realmente nos ha bendecido.